tomó, cada módulo tomó 1000 para sembrar 1000 hectáreas más, sin embargo que estaban fuera del patrón de cultivo, y eso significaba en dinero, primero robo del agua y en segundo lugar significó que cada quien agarrara en promedio 10 millones de pesos, en total de los 20 módulos 200 millones de pesos. Nosotros observamos que hay un gran acaparamiento del agua de río que se ha dedicado fundamentalmente para la cuenca lechera y para los grandes exportadores de hortalizas, de alfalfa, de nogal. En los años de 1940 hasta los años 90, el 85% de los derechos de agua eran para los pequeños productores o para el sector social. Y hoy tenemos solamente actualmente que el 15% del sector social solamente tiene capacidad para tener agua, su derecho de agua vigente. Nosotros encontramos a lo largo de estos años que existe una gran opacidad donde no entregan cuentas las mesas directivas de los módulos de riego. Hay una sobreexplotación inmensa de los acuíferos porque a nivel de la región solamente se recarga el acuífero 650 millones de metros cúbicos, sin embargo, se les traen más de 1,000 millones de metros cúbicos anuales. ¿Cómo se da esta extracción más allá de la naturaleza? Con pozos clonados, se ha degradado los suelos y se ha degradado el medio ambiente. Encontramos un gran daño a la salud porque hay arsénico en el agua y esto ha provocado que se dé cánceres de piel, cánceres de riñón, cáncer de hígado y diversos tipos de cáncer, afectando a la población más desprotegida del medio rural. Además, ante una grave escasez de agua potable. Para nosotros, en este momento, hay un desafío enorme porque hay un proyecto que se acaba de impulsar el 26 de agosto de 2020, lo firma Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de izquierda, donde se habla de un proyecto de agua potable que pueda satisfacer las necesidades de la región hasta el año 2040. Sin embargo, este proyecto no contempla cómo recargar el acuífero y cómo evitar que se siga sobreexplotando el acuífero con los daños a la salud que ya comentamos. Y sin embargo, nosotros hemos visto que la SAGARPA y la Comisión Nacional del Agua, que son las instituciones federales, se han dedicado en los años del neoliberalismo a promover la cuenca lechera y no han cuidado el acuífero a lo largo de los últimos 30 años, además de que ha habido una extracción ilegal a través de los pozos o las norias clandestinas. Hoy tenemos pues que nosotros no estamos en contra de este proyecto de potabilizadora de agua, que es importante ante la escasez de agua potable. Sin embargo, este proyecto, que tiene un costo de más de 10,000 millones de pesos, está buscando la extracción del agua superficial del río Nazas. Es decir, que cada año le van a extraer al río Nazas 200 millones de metros cúbicos. Si pensamos que cada año a la presa le extraen para los cultivos alrededor de 1,000 millones de metros cúbicos, habrá tiempos en temporadas de secas que no habrá agua, pero lo más grave es que esto no lo sometieron a consulta del sector social, que son los dueños por resolución presidencial del agua potable. Y para nosotros, esta alternativa pospone considerar la situación del agotamiento y la sobreexplotación del agua del subsuelo. Nosotros creemos y lo hemos demandado ante las instancias por la vía de la demanda social, de que se considere el análisis y la recarga del acuífero como una medida urgente y atender el tema de la salud. Por ejemplo, este año 2020
hubo baja captación pluvial y solamente se dijo que en vez de los 1,000 millones de metros cúbicos solamente se iban a extraer 800 millones para 50,000 hectáreas. Es decir, una reducción de más de 200 millones de metros cúbicos. Por eso a nosotros nos preocupa que no se considere que la situación del clima, la situación de la captación de las presas es dependiendo de cómo se dé y del cuidado de la misma naturaleza. Nosotros hemos revisado que el año más seco es 2019 en los últimos 70 años. Y hoy tenemos una nueva ley varias iniciativas de la nueva ley de aguas nacionales. La última que se creó fue en el año del 92. A la fecha, y en 2012 se modificó el artículo 4 constitucional y ahí se establece que hay un derecho humano al agua. Desde el 2012 a la fecha han transcurrido 8 años donde no ha sido posible que haya una nueva ley de aguas nacionales. En este momento contamos con 5 iniciativas, 2 promovidas por los legisladores de Morena, una por el PT, una por el PAN, y los grandes, nosotros le llamamos la mafia hídrica, y también hay una promovida por el colectivo Agua para Todos, donde yo participo, y esta iniciativa ciudadana tiene el respaldo de 198,000 firmas ciudadanas y que estas firmas fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral, donde está respaldada la iniciativa ciudadana. Para nosotros es importante contar con una nueva ley de aguas nacionales que proteja, que aquí viene, ¿verdad? La Agua para Todos, la coordinación colectiva, ha consensado y participado, al igual con instancias federales, en más de 300 foros en todo el país y hemos logrado que haya 12 consensos para que se cuide, que se cuide y que se contemplen en esta nueva ley de aguas que está por aprobarse en la Cámara de Diputados. En primer lugar es respetar la naturaleza, es decir, cuidar los ríos, cuidar las cuencas, respetar el agua de los pueblos, de los ejidos y comunidades, porque los pueblos y las comunidades indígenas cuentan con resolución presidencial que se tiene que respetar y sin embargo nosotros vemos que no se respeta. 3, coadministrar el agua en el territorio. El cuarto consenso es reconocer el derecho del ciudadano a vetar proyectos dañinos que perjudiquen sobre todo la salud y los ecosistemas. El quinto consenso se refiere a prohibir el agua para minería tóxica y el fracking. Y el sexto es acabar con el acaparamiento, la contaminación e impunidad por grandes usuarios. El séptimo se refiere a cerrar las puertas a la privatización y no sobreconcesionar el agua que existe. El 8 es democratizar los servicios del agua. El 9 es priorizar el agua para la soberanía alimentaria. El 10 se refiere a garantizar el acceso pleno a la información. El 11, asegurar recursos públicos suficientes. Y el 12, erradicar la corrupción y la impunidad. Estos serían parte de los consensos que nosotros consideramos que deben de estar contempladas. La iniciativa ciudadana los contempla con una participación activa de contralorías sociales, ciudadanas, que puedan revisar e incluso detener cuando las concesiones estén siendo acaparadas o rebasen lo que se refiere a la parte extractiva más allá del cuidado de los ecosistemas. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Sí nos escuchas? Elizabeth, ¿no escuchas? Creo que no escucha Elizabeth. Algo le pasó a su audio. Si se puede salir y volver a entrar para que tenga audio. Sí. ¿Cómo? A ver.
Ya le dije, vamos a ver. Ah, ya. Bueno, en un Si no momentito. funciona, le podemos hacer las preguntas por el chat y ella responde. Ah, ok. Está bien, buena idea. Miren, si quieren participar con alguna pregunta, pueden escribir su nombre en el chat o nomás decir mano. Hay una forma de levantar la mano, pero no estoy seguro cómo funciona. Creo que es en participantes. Ah, no lo veo. ¿Alguien sabe cómo levantar la mano? Sí, en Te vas participantes en ahí. participantes y luego pones donde dice la manita azul. Yo tengo la mano alzada, ¿te fijas en Ah, el? sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que esa alternativa no me parece a mí porque yo soy Ah, el anfitrión. ok. Sí, pero sí quieres participar. ¿Ya nos escuchas, Elizabeth? Ahora sí, ok. Bueno, Gabriela, ¿quieres plantear alguna pregunta? Sí, a ver. Si Elizabeth, quieres, si muchísimas quieres decir brevemente, así una muy breve introducción para que sepa Elizabeth con gracias. quién platica. Muy bien, soy Gabriela Soto Laviaga, soy profesora en el Departamento de Historia de la Ciencia aquí en Harvard y me interesa mucho porque yo he estado viendo el distrito de riego en el Valle del Yaqui. Entonces, me encantó tu presentación y tengo muchas preguntas, pero te haré una en este momento. Muchísimas gracias. Una de las preguntas era sobre el robo de agua y mencionaste los 20 módulos y que si entendí bien, cada uno estaba robando un promedio de 1,000 hectáreas cada uno. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo están organizados los módulos? Porque el conocimiento que tengo que viene del distrito de riego del Yaqui son los productores los que son los dueños del distrito de riego. Entonces, ¿podrías elaborar un poco más sobre la organización de estos módulos y qué papel tienen los productores mismos dentro de si es una colectividad o es otra forma de organización? Gracias. Pon tu el micrófono, Elizabeth. Sí. Eso. Nosotros pertenecemos, la región lagunera de Coahuila y Durango pertenece al distrito 017 de las cuencas centrales del norte. Aquí existen 20 módulos. De esos 20 módulos, hay mesas directivas, se supone, entre comillas, autónomas. Aproximadamente cada módulo maneja alrededor de 2,000 a 2,500, 3,000 usuarios. De esos, por ejemplo, un ejido representa 100 derechos. De esos 100 derechos, nada más tiene derecho a un delegado. Ese es parte de lo que nosotros hemos dicho. En todo el periodo neoliberal, los que han ido acaparando los derechos del agua, aquí nosotros los denominamos, hay 5 familias, que son los Tricio, que son los dueños de la cuenca lechera, el grupo Soriana, la gente, los López Legrete, los Martín Berlanga. Básicamente 5 familias son los que acaparan los derechos de agua de los ejidos, de los ejidatarios que los han adquirido por medios ilegales completamente. Y ellos, a su vez, se han ido haciendo dueños prácticamente de los módulos. Por ejemplo, si hay 20 ejidos y 5 pequeñas, en vez de que son 2,500 usuarios, en vez de que sean 2,500 votos, son 25 votos para ganar la mesa directiva, porque cada ejido tiene solamente derecho a un delegado. Y a ese delegado, desafortunadamente, en su gran mayoría, los han comprado.
con prebendas de que te doy otra hectárea más de agua, o te doy 2 hectáreas más de agua, bueno, el equivalente en agua para que tú puedas regar 2 hectáreas, 1 hectárea. Y por eso nosotros decimos que hay opacidad en el manejo organizativo de los módulos de riego. Porque, por ejemplo, cada usuario debe de pagar en promedio 1,600 a 2,000 pesos para que le den el servicio del agua del ciclo agrícola. De ese 1,600 o 2,000, yo nada más deben de pagar a Hacienda un 25% que se le denomina la alícuota. De esta alícuota se le paga al SAT, a Hacienda, por así decirse, vamos a poner 2,000 pesos, de esos son 500 pesos el 25%, y yo le pago 1,000,000 de pesos o 1,000,000 y tanto Hacienda. Pero ese dinero Hacienda me lo va a regresar con un programa al módulo para que diga, yo voy a hacer tales obras de infraestructura para mejorar los canales, voy a enlosar esto, voy a hacer limpias de canales, y me lo devuelve con un programa de trabajo que supuestamente van a hacer las mesas directivas, que no lo hacen. Y quedaron 1,500 pesos por usuario, y de ese dinero, en vez de que entreguen cuentas y transparenten, de ese dinero se pagan hasta, para nosotros, 10,000 pesos semanales, hasta 40,000 pesos al mes, y se gastan todo el dinero que de los 4 millones o 5 millones que captan los módulos, se gastan el dinero sin entregar cuentas a la Conagua, sin entregar cuentas a los usuarios, y es donde nosotros vemos que hay una permisividad de las autoridades de la Conagua, porque también son parte no nada más es robo del agua, es opacidad en el manejo administrativo y financiero de los recursos del agua. Y ellos son cómplices, la Conagua, de este manejo, y también se reparten más agua. Por ejemplo, nosotros decimos, hay un robo, pero hemos estado ante las entrañas de este robo del distrito, porque es todo el distrito. Por ejemplo, para nosotros dicen, hay eficiencias, vamos a repartir 1,000 millones de metros cúbicos, pero hay una eficiencia, solamente se les va a entregar 450 millones de metros cúbicos, porque el resto se pierde porque los canales no están adecuadamente enlosados por X cosas, se pierden en el camino. Y nosotros decimos, no es cierto, no se puede perder tanto. Nosotros, con asesoría de técnicos, ingenieros, si el primer módulo está en la cuenca alta y le llega el agua a menos de 8 horas, quiere decir que ahí la eficiencia debe de ser prácticamente del 90%. Y así hemos ido revisando las eficiencias, y de verdad, esto lo saben los funcionarios de la Conagua, y para nosotros es inaceptable. Ya no lo podemos seguir permitiendo, que se sigan robando el agua en forma tan descarada, y que nos digan, este ciclo agrícola vienen 800 millones y vamos a poder sembrar. Los hemos demostrado con números y con datos que la organización debe ser transparente, que la organización debe ser aplicada para que las mesas directivas no tienen que rendir cuentas, y que no pueden tener un salario de esa magnitud por el lapso. En 6 meses se juntaron 4 millones de pesos, los 4 millones se los acaban en gastos de administración. No es posible que siga pasando eso. Entonces, es parte de la organización y de la opacidad que nosotros decimos que esto está sucediendo y que debe de cambiar, y por eso nosotros estamos porque se le respete a cada usuario, a cada ejido, su resolución presidencial, y cada usuario debe tener derecho de voto, y no el voto de un solo delegado en la conformación de las mesas directivas. Por eso hemos estado con el choque, y nosotros sabemos que la complicidad
y en el manejo, porque la CONAGUA, que es la institución federal normativa y rectora, es la que debe tener la vigilancia, debe tener la inspección y la capacidad técnica como para poder revisar a cada uno de los módulos, y es situación que nosotros no lo vemos y por eso estamos en toda una movilización, pues nosotros, una movilización grande de usuarios afectados por estos intereses. Gracias. Gracias. Sí, Alberto Vargas pregunta en el chat que si hay alguna de las 5 iniciativas en puerta que se acerque más a los planteamientos de agua para todos. Sí, sí, de hecho hay pláticas con los legisladores en donde las dos iniciativas de Morena y con la del PT, con la iniciativa ciudadana, prácticamente estamos hablando de dos grandes iniciativas. La que encabeza Morena y con Agua para Todos, y la parte del PAN, que encabeza la iniciativa de la parte neoliberal. Son dos grandes, o sea, hay sus diferencias, pero creo que se puede avanzar. Hay muchos intereses también que sabemos que no quieren que camine la iniciativa, tenemos meses. A mí en lo personal me ha tocado hablar con los legisladores en el tema de lo que es los sistemas de riego, democratizar los sistemas de riego, las alternativas de cómo democratizarlos. Y sí, yo creo que se puede diferenciar en dos grandes iniciativas, y esperemos que este año que sí se logre legislar la iniciativa que vaya a quedar en la nueva ley de aguas. Bueno, tiene la mano levantada Stephanie, y Lisa North envió una pregunta que la voy a leer, que si Conagua funciona en una manera corrupta en todo el país o que si existen algunas regiones o estados en donde funciona como debería. Si quieres, pues contesta esta última que es muy puntual y luego le damos la palabra a Stephanie. Yo pienso que de todo el periodo, todavía están muchas personas derivado de lo que acaba de suceder en La Boquilla, en Boquilla de Conchos, Chihuahua, que es un tema también importante. Derivado de eso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó una investigación de cuántos funcionarios quedaban del periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, yo creo que quedan el 80%, el 90%. Entonces, no puede haber una institución, cuando menos en lo que me consta aquí en la región lagunera, sigue habiendo gran corrupción e impunidad. Nosotros lo denunciamos todos los días. Este año la gente se organizó y pudo un poco tener el control del agua de lo poquito que se entregó, pero fue a base de mucha presión y de organización y de que no te suelto la regadera y no esto, o sea, pero esto no puede estar pasando. Nosotros necesitamos una gran institucionalidad y creo que vamos de poco en poco, pero nosotros ponemos el dedo en la llaga todos los días con nuestro trabajo, nuestras manifestaciones y hacerlo público. Stephanie. Sí, hola, buenas tardes, Elizabeth. Una breve introducción. Pues sí, soy profesora en la Universidad de Arizona y he estudiado el género y el agua por muchos años. Pues fui con Emma Zapata, de hecho, en los años 90 a la región lagunera y pues vimos que la industria pues, bueno, son fábricas de pantalones de mezclilla. Utilizan ahí mucha agua y también contaminan mucha agua. Entonces, pues en términos de la democracia, pues tanto las fábricas como las desigualdades entre, por ejemplo,
los grandes productores, pero también las mujeres productoras y los hombres productores tienen que pues ser parte de esa discusión y no sé de su punto de vista pues si ha sido involucrado pues estos temas en la discusión para Agua para Todos. Sí, sí está contemplado en uno de los consensos, bueno, en dos, sobre todo el derecho a la información de los proyectos o de los megaproyectos, y por otra parte el derecho a vetar los proyectos de manera tóxica, que intoxican al medio ambiente y sobre todo también la cuestión de la salud. Sí está contemplado en la iniciativa ciudadana. En los consensos sí están contemplados y creo que es una excelente aportación. Yo se los comentaría también a la coordinación de Agua para Todos, y me hace una excelente aportación la cuestión del género también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hernán, tú que has estudiado la laguna. Si quieres, no. Sí, ya tengo mucho rato que no voy a la laguna, pero... Una muy breve introducción, por favor, para que los demás sepan. Vale. Soy Hernán Salas, investigo en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Ciudad de México. Soy investigador del área de antropología social. Y bueno, hace unos años trabajé allá en la laguna, trabajé con los ganaderos, hice una investigación con la ganadería, y una investigación que se derivó de ahí fue justamente sobre el uso social que existe sobre el río Nazas desde que nace hasta que concluye en la cuenca cerrada de la comarca lagunera. Entonces me interesa mucho el tema, a pesar de que ya no estoy yendo a la región, pero quizás la pregunta que me surge ahora para Elizabeth es si estos 12 puntos de consenso son muy interesantes, pero algunos de ellos son muy abstractos, como por ejemplo, que se acabe la corrupción. Es como... mi pregunta sería si Agua para Todos tiene propuestas más concretas en torno a... Los 12 puntos son como una carta de buenas intenciones, pero realmente cómo se pueden lograr algunos de esos puntos, si nos puedes platicar muy rápidamente de cuál es el planteamiento que están haciendo junto con Morena y el PT para crear una nueva normatividad, porque el problema de la laguna, hasta donde yo tengo entendido, no es solamente un problema de normatividad, sino que es que siempre la ley ha sido burlada, ¿no? Con respecto al uso del agua, tanto para riego, tanto el agua del acuífero como el agua rodada, ¿no? Ha habido una importante pues brincarse, ¿no? No es un problema solamente de normatividad, es un problema que va mucho más allá de la normatividad, de cómo hacer que las reglas funcionen, ¿no? Que haya una institucionalidad más fuerte. Sí. Bueno, mira, Elizabeth, hay otras dos preguntas de Emma Lorena y de Alberto. ¿Por qué no tomamos las dos y tú nomás toma nota y luego das respuesta a las tres preguntas? Entonces, Emma Lorena Cifuentes, si quieres hacer una breve introducción como los demás. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Emma Lorena Cifuentes. Yo soy investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit. Soy profesora de la Escuela de Economía y bueno, he venido investigando sobre los mercados de trabajo en la agricultura en Nayarit y pues
sobre todo atendiendo cuestiones de género y la segmentación de los mercados de trabajo. Pero bueno, también en esto, una parte importante de la situación de la agricultura en Nayarit también tiene que ver con la administración del agua de los 90 para acá. Y me llamó la atención un asunto que mencionaste, Elizabeth, que hablaste de la sobreconcesión. Y bueno, yo quisiera saber si puedes platicar de qué tipo de concesionarios son a quienes se están dando estas concesiones y en quién cómo está la duplicidad de las concesiones o la multiplicidad de las concesiones, a quienes deja fuera, a quienes deja dentro, ejerciendo efectivamente las concesiones. Sí, muchas gracias, Lorena. Alberto Vargas, una muy breve presentación y luego dale. Sí, gracias. Soy Alberto, trabajo en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Soy docente, doy unas clases de desarrollo. Pero mi pregunta era si existe, digamos, algún bloque fuerte para fomentar que se ponga atención a lo que es necesario cambiar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a casos como el de la zona del río Yaqui. Me va a interesar mucho hablar con Gabriela, pero el caso del acueducto Independencia y todos los problemas que ha tenido y las protestas tan fuertes y tan vistosas que han ocurrido en esa zona, ¿no? Entonces, eso era si digamos, existe como esta unión de casos sonados así que puedan, digamos, ejercer una presión fuerte para que se le preste atención a lo que hay que hacer, ¿no? Y también, por último, puse una referencia ahí en el chat sobre un libro de Karl Bauer, que estudió el caso chileno de privatización del agua. El título del libro es El canto de la sirena, porque era como atraían esta cuestión de la privatización del agua, que empezó en Chile y que muchos países latinoamericanos se fueron por ese lado y después dieron marcha atrás, ¿no? Eso nada más como referencia si alguno conoce ese trabajo, ¿no? Pero eso es. Muchas gracias. Ahora sí, Elizabeth, si quieres responder desde Hernán. Sí, la coordinadora o el grupo colectivo de Agua para Todos tiene más de 8 años trabajando en los consensos. O sea, los consensos se refiere qué se puede tolerar, o sea, qué podemos permitir que cuidemos esos 12 consensos en las iniciativas de las dos grandes bloques que hay. La iniciativa ciudadana sí tiene, ahorita no recuerdo, pero tiene más de 200 artículos. La iniciativa es toda una iniciativa de ley por título. A mí en lo personal me tocó trabajar lo referente al título, en la actual ley de aguas nacionales, el título 6º se refiere al agua de riego. Y a mí me tocó trabajar esa parte, pero en la iniciativa ciudadana de lo que era democratizar los sistemas de riego. ¿Cómo? ¿Cuáles eran las alternativas? Y tienen sus artículos cada uno, ¿verdad? Del cuidado de las cuencas. Habla, por ejemplo, de los comités hidráulicos, formar consejos de cuenca importantes, democratizados, con participación ciudadana. Hablan los artículos de la iniciativa ciudadana. Si gustan, yo puedo compartirles a través de Gerardo la iniciativa, cómo quedó la última versión. Y habla, por ejemplo, de que estos consejos
tienen una parte ciudadana, una parte de investigadores, una parte del sector social, una parte de los grandes productores, una parte del gobierno donde puedan participar y formar, y que no únicamente, como hoy vemos que participan, en la toma de decisiones de cómo se va a entregar el agua, de cuánta agua se va a distribuir. Y entonces, para Agua para Todos, estos investigadores, a través de sus conocimientos, de su experiencia, puedan aportar las diversas formas del cuidado del medio ambiente, de cuánta agua debe de extraerse, cómo vienen los próximos ciclos agrícolas. Entonces, sí viene todo un articulado derivado de estos consensos. Viene, por ejemplo, en la parte que me toca a mí, toda la parte del cuidado de las resoluciones presidenciales. Los ejidos nacen desde el periodo de la Revolución Mexicana y se concretan más con el periodo de Lázaro Cárdenas, toda esta parte del reparto agrario, y de ahí viene toda la idiosincrasia del carácter del sector social, de la fuerza del sector social para el cultivo y para la manutención y la sobrevivencia. Entonces, ahí viene, las resoluciones presidenciales tienen una fuerza de que son inmodificables por ley, y no queremos que cualquier ley que se vaya a aprobar venga a pretender modificar las resoluciones presidenciales que dotaron de tierra y de agua a los ejidos. Entonces, es la parte que tenemos que cuidar, y cómo viene el cuidado, viene la participación también de la Contraloría Social, que es un elemento para el freno de la sobreconcesión, para la vigilancia. Y también esta Contraloría Social no nada más estaría integrada viene por los diversos porcentajes, que yo pienso que es importante que ustedes conozcan para que vean que no es nada más una utopía los consensos, sino que son articulados que contemplan en una nueva ley. Por otra parte, en lo que refiere Lorena sobre la sobreconcesión y cómo se da la duplicidad, aquí, por ejemplo, en la región lagunera se dice que el acuífero principal hay una burbuja que no se puede seguir dando ninguna autorización para ninguna nueva extracción. Dicen que hay alrededor de dicen la Conagua, reconocidos nada más hay alrededor de 1,500 pozos. Y sabemos nosotros que hay más de 3,000 pozos. Y hay gente hay de los grandes acaparadores del agua que con una concesión o ahora tienen un pozo aquí que compraron y con esa misma concesión abren un pozo en otro lado con la complicidad de la CONAJU. Entonces, nosotros, de acuerdo a los estudios que han hecho los investigadores, son solamente 650 millones de metros cúbicos lo que se recarga el acuífero anualmente y que ya está concesionado. Entonces decimos nosotros, mínimo cuiden el equilibrio de la captación, de la recarga del acuífero. Sin embargo, en la sobreconcesión hay pozos que nosotros le denominamos pozos clonados porque con una misma concesión amparan en otro lugar el pozo o la noria para la extracción. Aquí hay ejidos donde los tricio, que son los grupos de la cuenca lechera, los pozos que ellos han comprado ilegalmente, trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y tienen en promedio una extracción de 300,000 metros cúbicos anuales. Esos 300,000 metros cúbicos no los extraen al triple de lo que debiera extraerse. Entonces nosotros decimos, hace, por ejemplo, un mes, el nuevo director de la Conagua acaba de reconocer que cerraron pozos clonados. Apenas hace un mes.
acaba de reconocer. Y nosotros tenemos años denunciándoles con lugares y ubicaciones donde están y eran intocados. Apenas tenemos un mes que se está reconociendo eso. Entonces, sí existe la duplicidad, porque nosotros lo hemos vivido en forma cotidiana. Respecto de lo que señalaba Alberto Vargas sobre si hay bloques fuertes, bueno, nosotros, la coordinación o el colectivo de Agua para Todos, originalmente eran grupos de investigadores, que son compañeros que son gente que son investigadores de la UAM Xochimilco, de la UAM de Iztapalapa, de la Universidad Autónoma de México. Y ellos, a lo largo de 8 años, se han ido vinculando con los movimientos sociales, en el caso también con nosotros. Cuando nosotros hicimos la toma de los 35 días de la Conagua aquí en la región, luego nos hablaron, se pusieron en comunicación, comenten su experiencia, qué está pasando. Y se han ido vinculando a lo largo de lo que sucede en el país, con el movimiento en Tijuana también, contra la cervecera y en otros lugares. Y yo creo que hemos ido caminando de lo que nos hemos percatado a través de las nuevas tecnologías, a través de la experiencia, a través de toda esta movilización social, a través de este nuevo gobierno, de este nuevo régimen que empiezan a hacer, la importancia de lograr la unidad para la defensa de lo que creemos que es el bien común y es la defensa del agua y el equilibrio del agua. Gracias. Muy bien. Miren, tenemos como 5 minutos. Yo tengo una pequeña pregunta respecto a esto que mencionaste de las Constellation Brands, o sea, de lo de la cervecera. Yo creo que lo que dicen los principales medios, así convencionales, digamos, es de que pues fue una barbaridad del gobierno de tener una inversión que ya se habían metido no sé cuántos millones de dólares, pero lo que creo que no se dice mucho es que ni siquiera se iban a crear muchos empleos y pues me imagino que iban a dejar sin agua a muchos campesinos, ¿no? ¿Cómo resumirías tú así en 2, 3 oraciones esa situación por lo que tú sabes? Pues la verdad, yo he platicado con los compañeros de allá de Tijuana y de la parte de Baja California y ellos dicen que no se iban a generar muchos empleos, que sobre todo está demasiado erosionado la tierra y la escasez del agua y que no puede haber más proyectos que sobreexploten los acuíferos. Eso es lo que ellos plantean, lo que defienden y que conozco. Ok. Bueno, tenemos unos 3, 4 minutitos más. Horacio, una breve introducción y dale. Sí, soy Horacio McKinley de la UAM Iztapalapa y trabajo cuestiones rurales. Sí, sería interesante ver lo de Constellations, ¿no? En Ciudad Juárez, ¿no? Pero también aquí estamos... En California, ¿no? En Baja California. En Baja California, sí. La cervecera, ¿no? Uh-huh. Es la de... Sí. Pero también aquí está un delicado problema de negociación adecuada de las cosas y de abrupto cambio de las reglas hacia la iniciativa privada, ¿no? Entonces, que hay que también tomar en consideración. Digo, todos sabemos que en la época neoliberal anterior se beneficiaba en forma increíble a las grandes empresas, ¿no? Pero también es delicado la manera en que a veces hace el gobierno las cosas, que también está generando una situación de ahuyentar las inversiones en forma impresionante, ¿no? Y estamos finalmente en un sistema capitalista que vive de las inversiones de capitales, ¿no? Entonces, todo esto es un tema que
que es muy importante y que creo que podría haberse tratado no en una forma tan, tan como digamos directa y tan autoritaria en cierto sentido, sin suficiente diálogo, y además en detrimento del erario público, porque se termina pagando muchísimo de indemnizaciones y de compensaciones por las inversiones realizadas. Entonces, no sé, Elizabeth, ¿qué has oído hablar de? ¿Se dialogó con ellos antes? ¿Se trató de llegar a algún acuerdo? ¿Se examinó bien el problema? ¿O simplemente fue una decisión de ¡pum! Ahí, aquí se acabó la cosa y ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, mira, hay otra pregunta también de Kirsten, de una vez la planteo porque ya se va a acabar el tiempo. Kirsten dice, tengo una pregunta sobre el uso agrícola, urbano e industrial en la laguna. No sé si quieres elaborar la pregunta, Kirsten, en ese caso prende tu micrófono y Bueno, breve aquí introducción. estoy en Argentina, estoy en el Colegio de México, estudio más bien la producción de cultivos básicos, sobre política, seguridad alimentaria, todo un gran, o sea, todas las cadenas, etcétera, ya, y recién sobre mercados de tierra en ejidos y comunidades, pero el agua es un tópico que desafortunadamente apenas ahorita lo empiezo a conocer sobre este problema. Entonces mi pregunta es, en el caso de la laguna, quedó muy claro para mí por lo menos que hay esta acaparamiento por parte de los agricultores sobre para las concesiones de agua, pero ¿qué pasa en la competencia o la demanda y también está involucrada en toda institucionalidad de corrupción, o sea, para dar concesiones entre uso urbano, agrícola, urbano industrial, y esto también lo están tratando en las iniciativas de ley, en la nueva ley. Sí, no sé si un complemento de esa pregunta sería si sabes acaso cómo está la distribución del agua en la laguna entre uso agrícola, urbano y industrial. Bueno, urbano, digamos, para uso doméstico o industrial, porque pues, hay algunas industrias que sí necesitan mucha agua, ¿no? Sí, de lo que tengo poco conocimiento es solamente de que el 85% del agua es para uso agrícola, 85%. El 10% es para uso doméstico y el urbano y el 5% es para uso industrial. O sea, el problema fundamental del agua en la laguna sí radica en la cuestión del riego, en la parte agrícola, del acaparamiento y el uso indiscriminado es en el uso agrícola. Y recuperando la pregunta que hacía el compañero de las negociaciones de Constellation Brands, o sea, yo sí tengo conocimiento o sea, había movilizaciones ciudadanas de mucho tiempo. No es algo que se presentó en forma abrupta. Sí sé que hubo negociaciones, pero bueno, yo creo que ellos le apostaban, la parte de la empresa, le apostaba más a defender y de imponer el proyecto. Y sí sé que hubo negociaciones, pero no a detalle. Y tiene razón, ¿verdad? De que la lógica del capital es la ganancia y la lógica del capital es el circulante y que tiene que haber cuidado en las negociaciones de la empresa aquí en la parte de Tijuana, de la Constellation Brand, pero sí
sí había una demanda ciudadana de que esto tenía que detenerse. Lo que conozco. Gracias. Muy bien. Pues mira, Elizabeth, estamos muy agradecidos. Fue muy informativa tu presentación. Voy a esperar que me envíes la copia de la iniciativa para pasárselas a los compañeros. Sí. La voy a poner yo en mi portal y les mando la liga a todo mundo, ¿no? Entonces, si hay alguna sugerencia de tema para dentro de 15 días, dentro de un mes, pues ahí me pueden avisar por correo. Un gusto un placer estar con ustedes compartiendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Yo me voy a quedar un ratito por si alguien quiere comentar sobre temas futuros. Yo quiero comentar, yo me quedo un ratito. Órale. No, y también está la boquilla, con respecto al agua. Chihuahua. Sí, sí. Está muy grueso ese asunto, ¿no? Y bueno, si hay algún especialista, no estaría mal continuar con los temas, darle continuidad a los temas. Ahí sí que no sé nada más que a partir de los periódicos, pero si encontramos a alguien que pudiese hablar de la boquilla, estaría muy bueno. Sí. Sí, si me permiten. Yo Dale, también Cristi. iba a proponer esto, el caso de la boquilla, ya que estamos en este tema y en 15 días sería muy apropiado seguirlo, ¿no? Hasta un poquito más. Así que... Pero ¿quién sabe de eso? ¿Tienen sugerencias de quién invitar? ¿Cómo se llama? Víctor Quintana, no tenemos contacto. Claro. Él sería fabuloso, pero no sé, él no es un catedrático, un profesor de Chihuahua, justamente, pero no se mueve en nuestras redes mucho, que yo sepa. Pero antes se movía un poco. Yo creo que sí podíamos quizá contactarlo y preguntarle, ¿sí? Sí. Pues si alguno de ustedes lo conoce, háganle la propuesta. Bueno, yo lo conozco, pero hace muchos años que no lo veo, pero podía contactarlos. Sería buenísimo. Nomás saben que no podemos hacer esto los miércoles porque a mí se me cruzaron los cables. Yo creía que mi clase era los viernes y es los miércoles. Entonces acá tuve que terminar así, pero rapidito mi clase y pasarme por acá. De hecho, Michael Tomey llegó tan temprano que se metió a mi clase, man. O más bien, no, creo que no lo dejé entrar, lo dejé ahí en la sala de espera, ¿no? Pero sí, entonces yo creo que tiene que ser o martes o jueves, yo de preferencia jueves, ¿no? Los viernes no, porque pues es fin de semana, entonces ya la gente, no sé, quiere hacer otras cosas. Pero jueves, ¿cómo les acomoda a ustedes? ¿Está bien? Jueves. Está bien, jueves. Ok, puede ser a las 5 en vez de las 5:30. Sí. Ok, entonces de mañana en 15 días más o menos, y Kirsten consigue a Víctor Quintana para hablar de... voy a estar en comunicación contigo para contarte si lo consigo o cómo lo consigo. Ok. Yo podría invitar a una persona que es una estudiante de posgrado que está trabajando el asunto del agua en las cuencas que tienen que ver con Nayarit, y si no para una presentación como de la sesión completa, pero sí como para tener interlocución sobre el tema de esta región. Sí, pues a lo mejor podría ser un comentario como lo que se supone que iba a ser David Barkin hoy, 5 minutos y no llegó. Quizá qué le pasó, man. Porque David ha estudiado mucho el agua, ¿eh? De hecho, una vez me lo voy encontrando en Barcelona. Y digo, ¿qué anda haciendo? No, pues eso fue hace unos 15 años. Pues estaba en un congreso sobre agua. Entonces, es una lástima que no haya llegado. Pero sí sería buenísimo contar con alguien que sepa un poquito más que la mayoría, ¿no? Para
sí, para que haya buenas preguntas por ahí. Que yo creo que fueron muy buenas las preguntas de todos modos, ¿eh? Así que yo creo que sabemos todos lo suficiente sobre cuestión agraria que pues, algo podemos preguntar, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Lorena. Y Bueno. mándame tu sugerencia, por favor. Sí, cómo no. Si quieres con una presentación virtual por correo electrónico con copia al estudiante. Ah, ok. Sale. Muy bien. Bueno. Saludos a todos. Mucho gusto de verlos. Hasta luego. Adiós. Yo también me retiro. Adiós, Kirsten. Gerardo, sí. Yo te voy a pasar mi correo, porque por azar me llegó la invitación de este grupo. Yo trabajo con cuestión agraria y desarrollo rural en Brasil, y el tema del agua me ha llamado la atención por el incremento de uso de agua subterránea en las commodities, en la producción de commodities. Yo hice mi doctorado buscando obtener datos sobre el uso de agua subterránea en Brasil en la cuestión de la agropecuaria, y también he calculado un índice de inseguridad hídrica en el medio rural. Y me parece muy interesante esta discusión de hoy, porque aquí, aunque el agua no sea privatizada, hay una discusión muy fuerte de privatizar el agua, ¿no? Sí, es algo que promovió el Banco Mundial, ¿no? Eso es. Hace años, sí. Sí, y por ejemplo, la cantidad de pozos artesianos tubulares en Brasil, en la agropecuaria, quien las detiene más son los ganaderos, pero ganadero, digamos, no solo res, pero aves, cerdos, todo esto, ¿no? Pero a donde hay más conflicto por el uso de agua subterránea es la agricultura de riego. Pero en cantidad de pozos, lo que pude obtener y generar de informaciones es que la pecuaria es el principal, las fincas pecuarias son las que más detienen uso de agua subterránea, ¿no? Y aquí en Brasil hay una cultura de que el agua de la agricultura es superficial, pero cuando tú sumas todas las distintas orígenes del agua que se hace uso en la agropecuaria, se verifica que la mayor parte es de agua subterránea. Tal vez no en volúmenes, ¿ya? Tal vez no volúmenes. Esto es lo que estoy dando seguimiento a mis investigaciones aquí, ¿no? Pero sí, o sea, si no son volúmenes, ¿sería usuarios o en qué? Sí, usuarios, la cantidad de usuarios. Ya. Muy bien. Oye, tienes dos conexiones, ¿eh? Voy a quitar una. Sí, es que yo tengo la pantalla de la computadora y podría mirar a todos. Puede, ya. A ver, que la computadora mía no tiene micrófono. Ya. Ok. Muy bien. Bueno, la voy a dejar. De todos modos, no importa. Pero yo voy a enviar un correo para ti porque me interesa participar de este grupo. Sí. Porque yo he participado en la organización del Foro Alternativo Mundial del Agua en Brasilia, y hemos organizado unas discusiones sobre la privatización de agua, incluso el agua subterránea. Y bueno, hemos logrado traer un hidrogeólogo mexicano, y él habló un poco de esta historia del proceso de privatización. Y esto me llamó mucho la atención, toda esta cosa de la venta de derechos, ¿no? Y en Brasil sería la renta fundiaria, la renta de la tierra, ya es una cosa muy fuerte. Y ahora, si viene la privatización, la renta del agua, o sea, la renta de la naturaleza, se va a incrementar aún más, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la experiencia mexicana por todas estas cuestiones. Sí. Oye, ¿tú cómo te enteraste? Entonces, fue alguien tal vez de LASA, ¿no? De la Asociación de Estudios Latinoamericanos.
Yo Bueno, creo que fue Sergio Sauer, probablemente, Mm. que es de la Universidad de Brasilia, que tiene conexión con un amigo mío y él me ha pasado por cuenta del tema del agua. Porque Ok. yo soy uno de los pocos que estudia la cuestión de agua subterránea en la agricultura de Brasil, Muy bien. en la temática de consumo y conflictos, ¿no? Ujú. Más de consumo, porque no hay datos. Muy bien. No, sí, espero tu correo y si gustas, yo te puedo inscribir a la lista de LASA Rural. Entonces Me así gustaría mucho. recibes todas las notificaciones. Le agradezco. Sí, Agradezco cómo no. mucho. ¿Ya? Gracias por tu interés. Que es un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me Ya. despido también, ¿eh? Buenas noches. Ok, ya se conocen Alberto y Horacio. Horacio, no tenía el gusto, pero mucho gusto, Horacio. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Creo que los Bien. dos estuvieron en la primera sesión. Horacio no vino la anterior, pero Alberto creo que sí viniste también la anterior, ¿no? Que se me Sí, olvidó sí, sí, grabarla. sí. Tú No, estás en Wisconsin. ¿En dónde dijiste sí, en estabas? Madison, en Madison. Madison.